Amiga. Ay, suéltame, me estás manchando. No te voy a dar nada, no tengo dinero. Amiga, por favor. Amigo, una monedita, por favor. Ahorita, déjame checar esto. Para que no he comido nada. Está bien, toma. Muchas gracias. ¿No has comido nada? No. Dame 5 minutos, voy al Oxxo por algo y te lo traigo, ¿va? Gracias, amigo. Toma una invitación. Sí. Gracias, amigo. Gracias. Buenos días, hermanas. Vamos a iniciar con el servicio de esta mañana. Más o menos tienen una idea de lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, muchos se preguntarán con respecto al tema, cristianos mundanos, no existe eso. Bueno, en realidad es verdad, no podemos tener quizá una dualidad, pero al final de cuentas, en esta noche vamos a aprender por qué del tema y qué es lo que dice la Biblia respecto a esto. Pero antes vamos a poner todo nuestro corazón para alabar a nuestro Dios en esta noche. Así que vamos a ponernos de pie. Yo sé que vamos a estar un buen ratito sentados en un momento más, pero vamos a ponernos de pie. Y aunque estamos aquí juntos, pero todos los que están allá afuera tienen que escuchar que el pueblo de Dios también le canta a su Señor y a su Salvador. Así que vamos a ponernos de pie, amados hermanos, hermanas, y el grupo de alabanza A.O. Worship es quien tiene esta noche a su cargo la dirección y la administración de este tiempo para gozarnos en el Señor. Así que vamos a pedirle al grupo de alabanza A.O., obviamente quiere decir Alfa y Omega, ¿verdad? A.O. Worship, que pasen aquí y bueno, y vamos a cantar en esta noche con gozo, con todo nuestro corazón, pero sobre todo agradecidos a Dios por todo lo que Él nos permite hacer. Así que adelante, grupo de alabanza, vamos a cantar con gozo. Y si usted quiere aplaudir, amado hermano, puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Si usted quiere pues levantar las manos en algún momento dado, tiene la libertad de hacerlo. Cenizas me has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Pensaron por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca soy, mis ojos puestos solo en Jesús. Y ante la tempestad
mi ancla firmeza gentil, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. En gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. No puedo callar.
Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Después de cantar, después de haber visto el breve video de lo que se va a tratar, bueno, normalmente, si usted recuerda, cuando vino la pandemia y se empezó a transmitir pues el programa de Bloom, obviamente los temas que se tocaban pues eran temas un poquito más juveniles. Así que lo que tratamos de hacer ahora que gracias a Dios ya estamos en presencial es básicamente tocar temas, pero no solamente que llamen la atención a jóvenes, sino a toda la iglesia en general. Y lo que buscamos es que al término del estudio del tema, pues en realidad haya un enfoque evangelístico, pues es necesario que nosotros sepamos para poder ayudar a otras personas que quizá están pasando una situación como la que aquí vamos a tratar. Pero bueno, antes de continuar y antes de dar la palabra, ¿verdad?, a nuestro pastor invitado en esta noche, vamos a invitar, como siempre, a nuestros equipos de conductores, que son los que normalmente empiezan aquí a platicar un poquito acerca del tema y después ya ellos dirán qué continúa. Así que vamos a recibir en primer lugar en esta noche, y con toda libertad usted puede aplaudir, vamos a recibir a nuestros conductores que ya están listos para poder empezar a platicar un poco acerca de este tema que ustedes ya pudieron apreciar aquí al final del video, que dice cristianos mundanos. Así que vamos a recibir en primer lugar a Ruth Ucán. Vamos a darle un aplauso a Ruth Ucán, que pase aquí. Vamos a recibir también con un aplauso a un segundo conductor que es Saúl May. Para los que no lo conocen, aquí está. 20 y tantos años, soltero.
no está así que se diga muy, pero bueno, ok. Pero Saúl, bienvenido Saúl. Vamos a invitar también a una tercera conductora que está con nosotros, también soltera, joven, para los que guste, pueden contactar con ella, Cintia Verdejo, ok. Como que no, casi no aplaudieron con Cintia, no sé por qué. Y bueno, tenemos un cuarto conductor también, que en esta ocasión está con nosotros, está participando, usted lo conoce, pero pues está un poquito complicado de salud y no puede hablar mucho, por eso no va a estar con nosotros aquí en esta noche, pero sí está participando y ustedes lo han visto a través de la guitarra, que es Ariel Verdejo, que no sé por dónde está, pero creo que está ahí en la parte de atrás, está un poquito malo de la garganta, entonces no puede estar con nosotros. Pero bueno, tenemos aquí a los tres conductores, Cintia, Saúl y Ruth, que van a hablar un poquito acerca del tema y ellos ya después harán la presentación de nuestro pastor invitado para que ustedes lo puedan conocer. No hay problema. Ok. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, no se escuchó nada. ¿Escuchaste algo, Saúl? No. A ver otra vez. Buenas noches, ¿cómo están? Ah, que se escuche el ánimo, estamos aquí en la casa de Dios. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que le voy a pedir a Cintia si nos puede leer el versículo en el cual nos vamos a basar para empezar a hablar un poco de esto. Muy bien, este versículo se encuentra en Santiago 1, voy a leer del 22 al 26. La palabra de Dios dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ok, creo que la palabra de Dios es muy clara y también es muy fuerte al decirnos las cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, no sé si a ustedes les pasa como a mí. Realmente, cada vez que leemos la epístola de Santiago, nos sentimos contentos porque Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado instrucciones de cómo debemos vivir nosotros la vida cristiana. Y este versículo en realidad dice 4 cosas importantes, pero esta vez solo vamos a hablar de la primera parte, lo que debemos hacer. Dice, bueno, Cintia ya lo leyó, le voy a leer, repetir la primera parte, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dios nos ha dado su palabra, hermanos, no para llenar solamente nuestra mente de información, sino llenarnos de la verdad y hacer también y vivir en la verdad. La vida cristiana no es fácil, pero es una vida que tenemos que vivirla. Y todo lo que se enseña y todo lo que procuramos aprender es para ponerlo en práctica. Nosotros sacamos tiempo domingo tras domingo para venir a la iglesia. Eso es verdad. Escuchar la predicación con atención a los pastores, sacar el tiempo tal vez en nuestra semana para leer la Biblia, estudiarla, pero eso solo es la mitad del camino, hermanos, solo la mitad. Les voy a poner un ejemplo. Hace cuenta que nosotros nos subimos a un carro, ¿ok? Nos subimos a un carro por nosotros mismos, pero no nos lleva a ningún lado. Estamos dentro del carro, pero no nos lleva a ningún lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encender el carro, ¿verdad? Encenderlo, sacarlo del garage, del porche y conducirlo a la carretera para que sea un vehículo de transporte. Y Saúl tiene otro ejemplo muy bueno también. Sí, discúlpenme si les antojo algo, pero igual le platicábamos en que estábamos reflexionando sobre el tema, porque previo a todo esto nosotros nos juntamos, platicamos sobre el tema, damos nuestro punto de opinión
y sacamos ciertos versículos. Y un ejemplo que igual se me vino a la mente es como armar todo una carne asada con amigos un domingo. Pues alguien dice, no, pues yo llevo la carne, yo llevo la cebolla, otros los refrescos, no sé, otro pone el carbón, la casa. Entonces es todo un conjunto y todo ese conjunto hace que la armonía de una carne asada con amigos, no sé, un domingo, un sábado en la tarde, disfrutar con ellos, ¿no? Entonces, igual lo que mencionaba en Santiago, no solo es el leer la palabra de Dios y el tenerlo en nuestra mente, en nuestro conocimiento, como saber de matemáticas o saber inglés o saber conducir, como mencionaba Ruth, sino también aplicarlo, ¿no? Podemos saber muy bien cómo funciona un carro, pero a la hora de manejar no ponemos direccionales o no sabemos cuándo es continua o cuándo hay un tope o cuándo es paso peatonal, ¿no? Entonces podemos tener conocimiento, pero tenemos que aplicarlo de una buena manera, ¿no? Saber entender cómo se debe aplicar, ¿no? También encontramos uno en Mateo 7 del 21 al 24 que dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre porque está en los cielos. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. También otro versículo que encontramos está en Romanos 12:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Ahí ya como que rectifica esta parte y nos dice, no solo tienes que saberlo, sino también tienes que hacerlo, tienes que entender de qué va tu conocimiento, de qué está hablando la Biblia, ¿no? Como mencionaba Ruth, no solo es venir los domingos, escucharlo, tomar nota, subrayar la Biblia, saber apartar un versículo, sino es durante la semana, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con amigos, con vecinos. Es, ok, pasó algo, ¿no? Y de hecho, ayer tuvimos una conferencia, tanto Alfa y Omega como la iglesia donde yo asisto fueron invitadas. Y el pastor mencionaba igual acerca de los jóvenes que se apartan de la iglesia y mencionaba un dato entre todos los que mencionó, que los jóvenes son muy buenos actuando en la iglesia. Ya sabemos las bases y ya conocemos porque hemos crecido aquí, ¿no? Y sabemos cómo actuar para que las demás personas vean que somos cristianos, pero realmente no lo son, ¿no? Entonces, esa es una mala aplicación de todo el conocimiento que previamente ya tenemos desde que somos niños y lo aplicamos de una muy mala manera, ¿no? Entonces, ahí va el tema. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la palabra que se nos predica domingo tras domingo? Dios espera de nosotros que nos enfoquemos en poner en práctica su palabra y así demostrar que realmente somos hijos de Dios. En otras palabras, Dios nos demanda que no seamos cristianos meramente de caminar con la Biblia debajo de nuestro brazo y decir soy cristiano, pero hay que demostrarlo, hay que poner en práctica lo que Él nos enseña en su palabra. Pero no sé qué opinan ustedes, si mejor dejamos que el pastor profundice un poco más el tema y los hermanos aquí pues que nos están prestando atención. ¿Están prestando atención, hermanos? Ay, yo creo que no. ¿Nos están prestando atención? Sí, muy bien, eso dice, está bien. Ok, entonces vamos a darle un fuerte aplauso al pastor Jorge que nos va a dar el tema del día de hoy. Buenas noches. Bueno, un gusto estar con ustedes. Les escucho muy tristes, no sé, pero quisiéramos que ustedes puedan tener un tiempo tan especial en ese momento porque hemos de aprender un tema muy importante. La verdad, primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir este tema, la cual es muy importante y ha generado un poquito, vamos a llamarla así, de controversia, que es las redes sociales,
Pero de eso se trata de que ustedes escuchen, aquellos que nos ven desde esta plataforma de Facebook Live, a través de aquellos que están con nosotros aquí en vivo, podamos escuchar y aprender algo acerca de este tema, que vuelvo a repetir, vamos a darle un enfoque más reformado, más bíblico, en lo cual quizás para ti al llegar aquí tenías muchas dudas, muchas preguntas, pero este es el propósito por el cual hemos llegado aquí y hemos sido invitados. Entonces, este tema, hermanos, amigos, personas que nos acompañan, que nos ven, es un tema más también incluso de cosmovisión bíblica. Es un tema que incluye igual doctrina, es un tema que incluye muchos aspectos históricos, mucho desarrollo redentivo a través de la palabra. O sea, incluye muchos temas esta cuestión de cristianos mundanos, para poder aclarar este tema y darle un enfoque bíblico. Todos estos temas los hemos incluido para darlo, y lo hemos de hacer en poco menos de 30 minutos, lo cual ha sido la verdad un gran desafío para mí poder prepararlo y darlo de esa manera. Ahora, como primer punto, algo que quisiéramos con ustedes compartir es que ¿qué es un cristiano? Probablemente usted se ha preguntado, y quiero iniciar de esta manera definiendo qué es un cristiano, porque vamos a ver qué es un cristiano mundano o si existe el cristiano mundano. Entonces, como primer punto, hemos de definir qué es un cristiano. Un cristiano es una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en una religión basada en una enseñanza de Jesús. Pero también podemos dar otra definición, la cual es literalmente la palabra cristiano, significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo. La primera definición es una cuestión más de Wikipedia, pero la segunda es un poquito más de una página llamada Question Gospel. Ahí en internet lo pueden encontrar, podemos encontrar esa definición, la segunda de cristiano. Pero puedo compartir con ustedes que cristiano también, en pocas palabras y sencillas, es aquel que es un seguidor de las enseñanzas y aquel que ha sido transformado a través de la sangre preciosa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, este punto de que es un cristiano, lo comparto con todos ustedes porque, como les decía, son puntos importantes para poder desarrollar el tema. Ahora, hay algunos datos que también yo quisiera compartir con ustedes, los cuales es necesario para que nosotros vayamos comprendiendo este desarrollo de cristianos mundanos. ¿Cómo qué datos pudiera compartir con ustedes? Uno, la palabra cristiano es utilizada por 3 veces en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden verlo ya en la pantalla, que se menciona en Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en Primera de Pedro 4:16. Entonces, allí podemos encontrar que a los cristianos en Antioquía se les llamó por primera vez. Antes de ser llamados cristianos, no sé si ustedes lo saben, se les llamaba los del camino. Se les dio ese tema, o ese título, perdón, los del camino, por la cuestión de que andaban de lugar en lugar llevando el evangelio, y decían, ahí vienen los del camino. Ya hasta en Antioquía se les dio el título de cristianos por primera vez. Pero también había una marca muy diferente, muy importante en la vida de los cristianos en ese tiempo, y era de su manera, no solamente de comportarse, de sus actividades, sino incluso de su forma de hablar, como si fueran o son perseguidores de Jesucristo o de Cristo. Era una marca muy importante en la cual ellos decían, este es un cristiano por su forma de hablar, por su comportamiento, por su forma de ver la realidad, de entender las cosas. Decían, este es un cristiano. Y esto tenía que ver como punto de partida y punto de referencia la persona de Cristo. Cristo era el punto de referencia, el modelo a seguir. Decían, este se parece a Cristo, es un seguidor de Jesucristo, y por tanto se le llamaba cristiano. Pero más allá de estos datos bíblicos que he compartido con ustedes, pudiera también compartir algunos datos que encontramos en el mundo secular. Como ustedes deben saber, que hay más de 2.400.000 millones de cristianos en el mundo.
En Estados Unidos hay 253 millones de cristianos. En Estados Unidos es el país más profesante de cristianos. En segundo y tercer lugar entra Brasil y en nuestro país, que es México. Ellos comparten aproximadamente la cantidad de 185 millones de cristianos. Ahora, usted se preguntará, son muchas personas aquellos que profesan ser cristianos, pero el mundo actualmente no ve a los cristianos. El mundo actualmente pide que los cristianos se manifiesten y muestren una forma de vivir como pasaron en los primeros siglos, de la forma de comportarse, de la forma de ser, de la forma de vivir y de hablar. Hoy en día son muchos cristianos, pero parece ser que no somos muchos cristianos en el mundo. De allí pasamos a un segundo punto, a una segunda palabra, que es ¿qué es mundano? Usted debe saber que acerca de esta definición, ¿qué es un mundano? Y les decía al principio que estoy dando estas definiciones para que podamos entender ese tema de cristianos mundanos. ¿Qué es un mundano entonces? Dice allí que es propio del ambiente de la alta sociedad, tanto de lo visible e invisible. Otra forma también es, por lo tanto, la mundalidad, dice, es la condición de preocuparse por los asuntos de este mundo, especialmente en desmérito de las cosas espirituales. Y como último son prácticas pecaminosas que ejercen del corazón caído y no redimido por Cristo, ¿ok? Entonces, este tema, como les decía a un principio, es controversial y ya di una definición acerca de qué es un mundano, pero ¿qué nos ha llevado? Yo aplaudo, doy gracias a Dios por la iglesia Alfa y Omega, por el ministerio Blom, que han tomado este tema y es algo desafiante incluso para ellos, y es algo importante aún para la sociedad, para ustedes como iglesia y la gente que nos conoce, que la gente sepa cuál es nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la realidad de la vida. Ahora, ¿qué nos ha llevado a este tema tan controversial de los cristianos mundanos? Bueno, allá en la pantalla ustedes pueden leer, dice así: desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado y a menudo es utilizado para describir a alguien religioso, ¿verdad? O que tiene altos valores morales, en lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiano simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana, o ha nacido en un hogar cristiano, o siempre ha asistido a una iglesia cristiana. Piensa que por ese simple hecho esa persona es un cristiano. Ahora, vamos por partes. ¿Existen los cristianos mundanos? Desde el punto de vista, vamos a llamarla así, estricto, de acuerdo a la palabra de Dios, no existe el cristiano mundano. En pocas palabras, es un no redimido, es cizaña entre el trigo. No existe, no hay el cristiano mundano. Pero nosotros como cristianos reformados tenemos una cosmovisión bíblica de una sola realidad. Como cristianos reformados no creemos en la dualidad entre lo secular y lo espiritual. Como cristianos creemos una sola realidad. Jesucristo dijo en su palabra: no los quites del mundo, sino que dijo, hermanos, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue su oración acerca de los discípulos? No los quites, sino que guárdalos o apártalos ¿de qué? Del mal. ¿Quién es el mal? Es la realidad que la cual el pecado, lo cual existe en el mundo. Ahora, el cristiano como tal en el mundo debe estar visiblemente. Como hijos de Dios debemos relacionarnos con el mundo, pero no debemos ejercer las prácticas pecaminosas del mundo. ¿Sí me voy explicando? El mundo es una condición caída, pero nosotros como cristianos estamos llamados a manifestarnos,
llamados a través de la obra que ha hecho Cristo en nosotros, de redimir este mundo, de compartir el Evangelio. El cuchillo como tal es una herramienta que te puede servir para cortar y para preparar tus alimentos. Pero un ejercicio pecaminoso es que tú agarres el cuchillo y tú asesines a una persona. El cuchillo como tal en el mundo no es malo, pero el acto pecaminoso, la condición caída de nuestro corazón, de una persona no redimida, le puede llevar a ejercer ese acto pecaminoso. Estamos rodeados por el mundo, no podemos desligarnos del mundo. Incluso ahorita estamos en Facebook Live, parte del mundo. Y ustedes saben, los que utilizan esta plataforma o esta aplicación, que al momento de ir girando por tu celular, tú puedes encontrar muchas cosas buenas y edificantes, pero también cuestiones que te pueden llevar a pecar en tu corazón. Muchas veces encontramos en esos lugares incluso mujeres casi semidesnudas. Encontramos quizás insultos y palabras que no realmente no son correctas de un cristiano. Entonces no podemos desligarnos del mundo. No existe el cristiano mundano en las prácticas pecaminosas, pero sí existe el cristiano en el mundo para redimir, para impactar y para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Es correcto? ¿Está claro lo que estamos compartiendo con ustedes? Ahora van entendiendo el tema. No es de que meramente estamos diciendo que no existan, porque estamos y somos parte de este mundo. Probablemente la ropa que usted tiene ahorita, el celular que usted tiene ahorita, fue hecho por un asesino. Fue hecho por un asesino serial, un violador, pero usted lo tiene. No podemos desligarnos de este mundo. Pero nosotros estamos llamados como hijos de Dios a compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué es un verdadero cristiano? Ya después de haber compartido este punto, vamos a ver qué es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y su confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos sus pecados personales de cada uno de nosotros, y que resucitó de tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creemos en Él. Ese es un verdadero cristiano, aquel que ha confesado en su corazón que Jesucristo, y por consiguiente ese corazón redimido le lleva a tener prácticas las cuales honran y glorifican el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es un mundano? En la siguiente diapositiva, ¿qué es un mundano? Pablo, vamos a entrar un poquito más en materia acerca de la palabra. Pablo compara la mundanalidad con la inmadurez espiritual, allá en primera de Corintios 3, del 1 al 3, donde se dirige a los creyentes de la iglesia de Corintio con respecto a su comportamiento mundano. La iglesia de Jesucristo como tal, en todos los tiempos, han sido parte de la iglesia tanto visible como invisible. Eso ustedes lo deben saber. En la iglesia, conocemos la iglesia visible, todos aquellos que llegan a la iglesia, pero conocemos una iglesia invisible, aquellos verdaderos cristianos. En la iglesia de Corintio, en la iglesia de Éfeso, de los filipenses, no todos eran cristianos. Incluso ustedes saben, creo que lo han escuchado en una ocasión, que la cuestión por la cual surgió el diaconado en la iglesia primitiva fue a través de disensiones, de controversias entre los apóstoles, porque ellos estaban dedicándose más a servir las mesas, y esto llevó a formar el ministerio del diaconado. Había sus situaciones, incluso Pablo en varias ocasiones mencionaba personas muy específicas, aquellos que lo habían abandonado, no solamente a él, sino que incluso habían abandonado la misma fe. Entonces, en la iglesia hay personas verdaderamente cristianas, pero también no los hay. Y esto ha llevado a que normalmente la gente piense, como tú vas a la iglesia, piensa que tú eres un cristiano, pero usted y yo nos conocemos a la perfección. Usted sabe si realmente Jesucristo ha tocado su corazón, si Jesucristo ha redimido ese corazón y ha transformado ese corazón a un aspecto de una relación personal con Él. Usted lo sabe.
Nadie más lo puede saber. Usted y el Señor sabe si realmente usted ha tenido un encuentro con el Evangelio, con la persona de Jesús, y su corazón realmente ha sido transformado. ¿Sí? Recuerdo que en mis primeros días o años de ir a la iglesia, yo tengo la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de conocer esta gracia, esta salvación. Yo no vengo de un hogar cristiano, no tengo una formación desde muy pequeñito, desde párvulo. Conocí al Señor Jesús arriba de mis 18 años, y cuando empecé a llegar a la iglesia, lo primero que me decían las personas que me conocían en ese tiempo es que tú ya no debes hacer nada malo, es que tú no debes hacer otra cosa, no debes hacer cosa mala, porque tú ya vas al templo, tú vas a la iglesia. Y recuerdo, se los comparto con todo corazón y con mi corazón sincero, de que muchas veces llegaba a la iglesia, a la actividad de los jóvenes, y me regalaba mi Biblia, pasaba por el parque, veía a mis amigos, me paraba y me volvía a volver a tomar, a fumar, y ahí me quedaba y volvía a perder, perdía incluso hasta la Biblia. Pero ¿saben cuál era realmente la realidad? Es que yo todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor. Solamente yo iba y mucha gente pensaba que por el simple hecho de ir, yo era ya un cristiano. Pero ahí está la controversia, porque pensamos que todos los que van a la iglesia, todos ya son cristianos. Y no es así. La realidad es que no es así. Y esta también es una oportunidad, amado hermano, persona que nos acompaña, es una oportunidad para que usted también pueda reconocer, pueda usted también encontrar y pueda buscar un encuentro personal con el Señor. Pero ante todo recordamos que es el Señor que da la iniciativa para buscarnos. Él es el Dios de gracia, el Dios de amor, el que da todo por nosotros. Entonces, también allá dice en Mateo 7:21, lo compartieron algunos de los jóvenes aquí en la dirección, dice así: no todo, vamos a leerlo juntos, hermanos, acompáñenme en este versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es claro la palabra de nuestro Dios, es claro cuando nos dice acerca de todo ello. Ahora vamos a pasar a unas conclusiones finales. ¿Cuáles serían las conclusiones de este tema de cristianos mundanos? Yo puedo sacar varias conclusiones, las cuales quisiera compartir con ustedes. La primera es que el Evangelio, hermanos, demanda una acción de obediencia y de sumisión al Dios Todopoderoso. Esta es una primera conclusión que pudiéramos compartir con ustedes. Otro es que el individuo o el creyente solo se puede acercar a Dios al aceptar los términos que Dios pone, y no se puede acercar a Dios Él mismo. Otro también que yo pudiera compartir, una conclusión más, es que el arrepentimiento genuino no es opcional, es un requisito de Dios, y aún la fe necesaria para la salvación, pues es un don de Dios, como lo dice en Efesios 2:8. Otro aspecto, otras conclusiones que pudiéramos llegar con ustedes es que, sin embargo, hermanos, el Evangelio es una demanda que no gira alrededor de una mente narcisista, dictatorial o egoísta, sino que el Evangelio gira alrededor de un corazón transformado por el Señor. No gira alrededor de un corazón de piedra, un corazón centrado en sí mismo, un corazón que quiera hacer su voluntad, sino gira alrededor de un corazón redimido por el Señor. Ahora, sin embargo, hermanos, me temo, como una conclusión muy personal, me temo que la iglesia de Jesús está perdiendo el sabor central del Evangelio actualmente. Es decir, el proclamar la soberanía de Dios en la salvación y la clara obediencia que la verdad de salvación debe producir. Esto es algo que la iglesia está compartiendo. Yo por eso aplaudo y reconozco a la iglesia Alfa y Omega, y también a este ministerio por tomar este tema, porque la iglesia en la actualidad está perdiendo ese enfoque más del Evangelio, de compartir lo que Cristo hace en el corazón. Estamos meramente formando personas como pastores, líderes, meramente quizás más que nada más mentales, más de conocimiento, pero no estamos compartiendo en los púlpitos el Evangelio que debe transformar el corazón de las personas.
El cristiano mundano en las prácticas que deshonran, que violan la ley de Dios, no existe. Pero estamos llamados como cristianos en el mundo para ser luz y sal en esta tierra. Y la tierra, hermanos, gime, clama por nosotros, por aquellos corazones redimidos de Jesús, para mostrar ese evangelio, para enseñar ese evangelio y para llevar ese evangelio de Jesucristo. Entonces, el cristiano está llamado a hacer luz, a salir en las naciones. Jesús se lo dijo, que sean testigos. ¿Dónde, hermanos? Decía la palabra. ¿Cómo le dijo Jesús? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta el último de la tierra. El mundo es parte de la cual nosotros como cristianos estamos llamados. Y este ministerio está siendo luz y sal en este mundo, porque hoy mucha gente, usted que me ve, tendrá la oportunidad de escuchar este tema y saber que sí, en las prácticas paganas, prácticas que deshonran y violan la ley de Dios, no existe el cristiano mundano, pero sí estamos llamados a vivir y mostrar la persona, el evangelio que vive en nuestro corazón y el Señor que ha transformado nuestras vidas. ¿Ustedes lo vieron a través del sketch? Una persona que pasó allá, que era la que dirigía. ¿Qué pasó allá? Pasó y dijo, no te conozco. Pero ¿qué pasó cuando llegó al templo, a la iglesia y se paró? Dijo, buenos días, hermanos. Pero en el mundo, ¿qué pasó? ¿Está mostrando ser una hija de Dios? No, estamos llamados a eso, hermanos. Nunca tengamos temor. Recuerden que si es Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Consolador y el Espíritu Santo es el que nos fortalece hoy en día. Amén. Amén. Que así sea, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir y espero en el Señor que haya sido de mucha bendición, pero sobre todo compartir el Evangelio de Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Jorge Zul este tiempo de enseñanza bíblica. No es todo. Si usted tiene alguna pregunta, seguramente usted tendrá alguna pregunta que hacer. En un momento más, el pastor volverá a pasar aquí adelante para responder algunas preguntas que usted tenga. La idea del Ministerio de Bloom es que después del tema, si usted tiene algo en mente, si usted todavía tiene alguna duda, tiene alguna pregunta práctica que hacer, tiene la libertad de preguntarle y nuestros pastores invitados o las personas que invitamos, también ellos están conscientes de que usted tiene dudas y con mucho gusto las van a responder. Pero antes de pasar a esta sección de preguntas y respuestas, que es casi la parte final de nuestro evento, nuestra actividad de esta noche, vamos a recibir nuevamente al Ministerio de Alabanza, AO Worship, que nos dirigirá con una alabanza más para toda la iglesia y después daremos lugar entonces a las preguntas y respuestas. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar con gozo a nuestro Señor y Salvador, dirigidos por el Ministerio de Alabanza. Nos unimos hoy y te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable,
invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy y te cantamos, Dios, sin adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No, 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 no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Bueno, pastor, tenemos unas preguntitas para hacerle. Es que está listo. Está listo para esta pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a cada quien. No son muchas, son 3, 6, 7 preguntitas, ¿ok? Así que vamos a la primera pregunta. Dice, ¿de qué manera ser sal y luz en la tierra? Me dijeron que no quedó a alguien no le quedó muy claro ese punto de cómo ser sal y luz en la tierra. Sí, la verdad es un tema, como les decía al principio, amplio. Fue desafiante para mí hacerlo en lapso de 30 minutos y probablemente, así como mencionan, hay ciertos quizás aspectos que me faltó mencionar. Una de ellas muy importante, la cual, cómo ser sal y luz en este mundo. Algo que hemos estado descuidando mucho y ha afectado terriblemente a la iglesia es el aspecto del testimonio. Algo que ha dañado mucho la imagen de la iglesia, de las personas, es su testimonio. Les decía al principio de que a los cristianos se les llamó de esa manera por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de desarrollarse en ese tiempo. Claro que estamos en un tiempo diferente a ese tiempo de Jesús, pero la palabra de Dios sigue siendo relevante y las verdades y las prácticas bíblicas que encontramos tienen que ser aplicables en nuestra vida, y eso se manifiesta a través de una vida de testimonio. A veces nosotros incluso lo podemos hacer por omisión o incluso lo hacemos con toda intención, pero hemos incluso a veces compartido muchas cosas en el Face que no deben ser correctas, no son de aspecto de un cristiano. Vuelvo a repetir, a veces lo hacemos por omisión, pero muchas veces lo hacemos con toda intención. Pero sí es algo que debe marcar la vida del cristiano, el testimonio.
el aspecto del testimonio involucra, no solamente, hermanos, Dios hace una transformación de un testimonio en la vida de una persona, en su forma de pensar, actuar, sino incluso en su forma de ser, de desenvolverse, se manifiesta en su forma de vestir. En muchos aspectos debemos ser sal y luz en este mundo. Tampoco estoy diciendo que seamos personas en un aspecto muy así estrictos en el sentido hay muchas religiones que lo hacen de esa forma, que no utilizan oro, no utilizan soguillas, dijes, no ese aspecto, sino que aún nosotros podemos ser de testimonio, como lo dice la palabra, diciendo decorosamente, hablando, ni aún se nombren entre vosotros las palabras. Muchas formas podemos ser testimonio, pero la forma más clara es, a lo mejor, cómo ser sal y luz a través del testimonio de nuestra vida, que es algo que, vuelvo a repetir, se ha perdido y ha dañado mucho tanto a la imagen del cristiano que se tiene personal, como también a nivel iglesia. Gracias, pastor. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo aconsejo a mi amigo que tiene una doble vida? Muy importante, muy buena pregunta. Algo que siempre he compartido con las personas es, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo le digo? ¿Cómo aconsejo a mi amigo que tiene una doble vida? Miren, algo que yo quiero compartir con ustedes es, y yo pregunto a esa persona que hizo esa pregunta, uno no puede convencer por sí mismo a una persona y enseñarle por sí mismo a una persona a ser un hijo de Dios. También es importante que esa persona, ¿cómo puede impactar? A través de su vida, a través de su testimonio, a través de su forma de ser, forma de pensar, de desenvolverse, porque eso marca algo diferente en la vida. O sea, tú eres diferente y así tú le puedes demostrar a esa persona a través de tu testimonio. Claro, muchas personas tienen una idea equivocada de que solamente le voy a compartir un versículo de la Biblia y que se convierta. Pero yo sigo pensando como él, sigo actuando como él. Y mucha gente así, o mucha gente piensa que con solamente yo tenga una playera con un versículo bíblico, esa persona se va a convertir. Tampoco, sino que el testimonio es una muestra de buenos frutos de un cristiano, de un verdadero cristiano, y el que transforma ese corazón va a ser el que ha transformado también el corazón de aquella persona a través de esos buenos frutos. Entonces, ¿cómo lo puedo convencer? A través de tu testimonio. Enséñale a través de tu vida que Cristo también vive en ti, que Cristo ha transformado tu vida. Les compartía en el punto del mensaje, de la conferencia, de que yo a un principio llegaba y iba a la iglesia, pero no había todavía tenido un encuentro personal con el Señor, y era igual como ellos, hacía lo mismo como ellos. Con el paso del tiempo, por gracia del Señor, me alcanzó, transformó mi corazón, y llegaba y ya me abstenía y me decían, ¿no lo vas a hacer? No, he entendido quién soy yo. Y ellos empezaron a notar ese cambio. En un principio ellos me hablaban, yo tenía un apodo en un aspecto de las amistades, y me hablaban de esa forma de mi apodo, pero con el paso del tiempo, ellos, al ver mi vida, ya empezaron incluso hasta a respetarme, porque muchas veces yo pasaba al lado de ellos y con toda la intención de darme, me tiraban, por ejemplo, hasta piedras para darme cuando yo me iba a la iglesia, o pasaba, se burlaban de mí, ahí se va el que tiene su Biblia bajo su brazo, ahí se va el que está engañando a las personas. Pero ellos ya empezaron a ver. Actualmente yo puedo ir a mi pueblo natal y pueden verme los que fueron mis amigos, las personas, incluso me pueden decir, pastor, buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Pero es el testimonio, es lo que, no por mí, es lo que Cristo ha hecho en mi corazón, es lo que Dios ha hecho en mi corazón. Gracias. También, bueno, la pregunta es,
¿qué piensa de las costumbres que antes se consideraban paganas o de personas mundanas y ahora ya no están consideradas como una actitud o como una costumbre pagana? Ya lo podemos ver de una manera normal. ¿Cómo, o sea, si nosotros a veces practicamos esas ciertas costumbres, cómo se maneja o de qué manera verlo? No sé. Sí. Porque, por ejemplo, antes no se podía comer ciertas cosas, ahora sí. Bueno, sabemos que Dios dio la instrucción también de que ya se puede comer, ¿no? Pero a ese punto voy, ¿no? Ciertas cosas que antes estaban consideradas malas o paganas y ahora ya no son. Sí, hay una marca muy importante en la palabra que da esa pauta y es la persona de Jesucristo, lo que comentabas. O sea, lo que antes Cristo decía no, a través de Jesús, del Evangelio, de la obra de Cristo, la obra redentiva del Señor, Él ha permitido ahora ciertas cosas. ¿Por qué? Porque por el proceso de desarrollo redentivo del Señor. O sea, antes era los animales inmundos, ¿no? Ahora nosotros comemos el cerdo y todo, pero más que nada el punto principal, lo que puedo compartir con ustedes es el que da la pauta acerca de lo que sí y lo que no es Cristo, el Evangelio. Y creo que allí está y debe ser nuestra pauta para nosotros a la hora de practicar lo que antes era pagano, lo que ahora no es, y lo que, bueno, Cristo ahora ha dicho que coman y maten en el aspecto de esos alimentos, pero sí hay ciertas líneas que Cristo nos ha marcado de que no, o sea, son prácticas ya ahora sí pecaminosas, el adulterio, la fornicación, el robar, otra palabra es el hurto, el falso testimonio, el tomar el nombre de Dios en vano o en falso. O sea, esos aspectos la palabra nos ha dado. Entonces, pienso que Cristo, la misma palabra de Dios, nos da ese lineamiento a la hora de tomar las decisiones, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No lo que yo pienso, que muchas veces pasa eso, no lo que yo escucho en el Face, lo que me han dicho por allá, sino creo que lo importante que hay como cristianos es tener una responsabilidad de escudriñar y de estudiar la palabra de nuestro Dios. Igual, pastor, la siguiente pregunta dice: si Jesús convivió con los pecadores y se sentaba con ellos, ¿por qué si yo lo hago, me siento con mis amigos ahí tomando o algo así? Tal vez no lo haga, pero ¿por qué a mí sí me tachan de mundano si Jesús lo había hecho con los pecadores antiguamente? Ok. Esa pregunta la vamos a dejar. No. Se la responde a esa persona personalmente. No, no es cierto. Sí, miren, Cristo vino en un aspecto a romper ciertos paradigmas, reglamentos que los mismos fariseos habían puesto sobre la ley. O sea, habían añadido muchas cosas que en el aspecto de la ley no estaban. Como por poner un ejemplo, lavarse las manos. Nosotros sabemos que es lavar las manos, pero para ellos habían puesto un cierto reglamento más allá de lavarse las manos, era desde la punta de acá hasta el brazo. Esto para ellos, para los fariseos, era lavarse la mano. Entonces, cuando los discípulos se lavaban las manos, hasta acá le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No es que los discípulos eran cochinos y no eran higiénicos, sino que no estaban cumpliendo lo que ellos habían puesto de más. Por eso Jesús les dijo a ellos: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto Jesús, más que nada en su forma de desarrollo en su ministerio, al convivir, era más de un aspecto de compartir el Evangelio del Señor. Ese era el propósito de Jesús, de estar entre ellos. ¿Ok? De estar entre las personas pecadoras. No es de que Jesús estaba específicamente en un bar, ¿verdad?, con esas personas, sino que Jesús estaba conviviendo con la sociedad. Jesús fue en una boda, ¿verdad?, y estuvo presente. Pero Jesús, más que nada, su aspecto de convivir con esas personas siempre debe ser el compartir el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque hace como
creo que 6 meses, vi un documental de unos pastores que no recuerdo en qué lugar lo hicieron, en qué país, pero ellos fueron a unos prostíbulos, los pastores se prepararon, de hecho me mostraban que antes de ir oraron, pero el propósito de ese momento de ir era que a esas personas les compartan del Evangelio. Es algo desafiante, la verdad, no es algo tan fácil. Llegaron y grabaron con cámaras que ellos tenían ocultas, empezaron a compartir el Evangelio a esas personas. Y muchas de esas mujeres incluso les dijeron el por qué estaban allí. Muchas de ellas habían estado porque eran trata de personas, otras por necesidad, otras les habían violado a muchos años atrás, muchas cosas, y les compartieron el Evangelio. Entonces, ¿cuál era el propósito en sí? Compartir el Evangelio, ¿sí? Compartir el Evangelio a esas personas. Ustedes escuchan eso y dicen, ¡ay, pastor, cómo hace posible! Pero el propósito era compartir el Evangelio, ¿sí? Ahora, esto es algo desafiante y es algo que tu corazón, transformado por el Señor, debe estar sumamente preparado, porque no es algo sencillo, no es algo fácil entrar en un lugar así, ¿sí? No es algo fácil, porque también entra nuestra responsabilidad también, si tu corazón también todavía, recuerden que tenemos un proceso de crecimiento como hijos de Dios, nacemos y tenemos que tener un proceso de crecimiento. Si tu corazón todavía es de niño, muy peligroso para ti, o sea, es muy peligroso. Si eres una persona ya madura, ya consciente, ya que conoces, que sabes que tú puedes compartir, hazlo, ¿sí? Comparte el Evangelio. Ahora, ¿por qué la gente piensa que si estás allá eres un mundano? Porque yo preguntaría a esa persona, ¿cuál fue la intención de su corazón? Llegar y solo estar, no le veo, no se lo recomiendo que esté. Si fuiste solamente para estar, no voy a tomar, pero voy a estar, voy a pasar el rato, te recomiendo que no. Pero si tú vas para compartir el Evangelio, te desafío que tú lo hagas. No es fácil, no es sencillo, pero tú lo puedes compartir, tú lo puedes hacer, porque también nadie conoce la intención de tu corazón, pero normalmente una persona que va a un lugar con sus amigos y saben que va a haber, por ejemplo, alcohol, cigarro, normalmente es solamente porque son mis amigos, voy a pasar el rato. No es un motivo. Yo recomiendo no, porque es muy peligroso. Muy peligroso. Han pasado muchos casos que bebidas que a las damas, a las señoritas, o sea, es muy riesgoso. Entonces, no, o sea, yo recomiendo, pero normalmente cuando te ven te tratan como una persona del mundo porque estás allá. Pero vuelvo a repetir, Cristo es la pauta. Él estuvo con ellos, no hizo lo mismo, pero sí compartió siempre del Evangelio. Bueno, dice, ¿qué podemos hacer como líderes juveniles si un joven ha caído en los deseos del mundo? Casi todos conocemos nuestro credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles nos da una pauta para que como iglesia podamos nosotros tomar este aspecto. Deben saber que el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles meramente, sino que se tomaron de las enseñanzas de los apóstoles y que más adelante llevó el nombre del credo de los apóstoles. Pero una de las cuestiones por las cuales al principio no estaba incluido en el credo de los apóstoles es: creemos en el perdón. Si lo saben, ¿verdad? Hay una frase que dice: creemos en el perdón de los pecados. ¿Por qué se incluyó esa parte? Porque en el tiempo de los primeros siglos, cuando se empezó a desarrollar el credo de los apóstoles, muchos cristianos eran perseguidos y algunos de ellos, algunas personas les decían: ¿eres cristiano? Sí, los mataban. Perdón, ¿tú eres cristiano? No, les perdonaban la vida. Pero más adelante esas personas
nuevamente se acercaban a la iglesia. Y entonces ahí hubo un desafío para los líderes en su momento. Decían, ¿qué hacemos? ¿Los aceptamos? No los aceptamos, porque ellos ya una vez ya negaron a Jesús. Dios le dio la sabiduría y le dijo, no, ¿qué somos nosotros para no impedir eso? O sea, para decir, no vengas. Entonces, con el paso del tiempo se desarrolló, creemos en el perdón de los pecados. Por eso la iglesia lo recitaba en sus cultos, creo los apóstoles, y una de ellas es, creemos en el perdón de los pecados. Porque yo he sido perdonado, él ha sido perdonado. Y si Dios lo ha perdonado, ¿quién soy yo para recibir? Entonces, algo que también nos ha faltado como iglesia es el aspecto de la consejería, el aspecto del discipulado, que creo que si un joven, como hacía la pregunta, se ha alejado, se ha apartado, la palabra de Dios nos manda que hagamos, o sea, bienaventurado aquel que hace regresarlo de su mal camino, o sea, el que le muestra incluso que está en un mal camino. Entonces nosotros muchas veces tomamos una actitud incluso muy farisaica de decir, ya, que se pierda, pero no debemos tener también responsabilidad, porque por gracia del Señor hemos conocido el Evangelio, y el Evangelio también son oportunidades que Dios nos da, o sea, y nuestra responsabilidad, si Él viene, reconocerlo. Les decía mi testimonio, a mí me regalaron como más de 20 Biblias, porque cada vez que me da una la perdía. Yo agradezco a ese hermano, espero que algún momento me vea por la transmisión, al hermano Alfonso, que fue una persona que nunca se cansó a pesar de que me veía muchas veces otra vez tirado, me apartaba, no asistía a la iglesia, nunca se cansó de buscarme. Él siempre iba a mi casa a invitarme. Yo cuando empecé a ir a la iglesia no tenía el propósito ni sabía de que algún día iba a ser pastor, pero él fue responsable en el aspecto de tomar ese desafío de no dejarme, invitarme, y me decía, ¿y tu Biblia? La perdí, toma, ¿no? Y agradezco mucho a Dios, porque sé que él también fue una persona que Dios utilizó. Y ustedes jóvenes también pueden ser instrumentos para ser consejeros, un discipulado con los jóvenes que se han apartado. Es un desafío y debemos ser luz, cristianos en el mundo, involucrarnos en el aspecto de los jóvenes, invitarlos, a hablarles. El Señor nos llama cada día, nos invita cada día. Vamos con la última pregunta y dice, mi trabajo implica cosas del mundo, pero es mi sustento económico. ¿Cómo lidio con eso como cristiano? Ok. No sé exactamente qué trabajo, exactamente, pero es que, bueno, había un ejemplo que igual me pasó con una amiga. Sí. Me preguntó, bueno, ella es maestra y trabajaba en una escuela. Y pues en su caso, pues ahora, igual para estas fechas de octubre, nos vamos a vestir por Halloween o por Día de Muertos. Vengan vestidas maestros, maestras, de algo caracterizados, no sé, porque pues a los niños igual, pues por todo la costumbre, también vamos a hacerlo en la escuela, ¿no? Entonces ella preguntaba, ¿me debo vestir? ¿Me debo caracterizar de algo? Porque pues, aparte, ya pregunté, o sea, yo les dije que soy cristiana, me dijeron que pues aún así me tengo que venir de algo para estar acorde con todo, ¿no? Pero pues igual, ¿qué debo hacer? O sea, ese es un ejemplo que a mí personalmente me pasó. Claro. Pero pues de eso va la pregunta, ¿no? Cosas así. Sí, como le decía, el cristiano no puede desligarse de las cuestiones del mundo. Es imposible. Tú vas en la calle y escuchas un insulto de cualquier persona, no puedes decir no lo escucho, pero sí, yo diría, la iglesia yo pastoreé anteriormente, la mayoría de los hermanos eran maestros, la mayoría, y muchas veces me hicieron esa pregunta, pastor, ¿puedo participar? La verdad, yo he hablado con mi director, le he dicho, ellos saben que yo soy cristiano,
Y aún así me ha dicho, no, es que tienes que hacerlo porque es parte de los lineamientos, de los requisitos, de un ciclo escolar. ¿Mm? Se dice que la educación es laica, pero no, en sí no lo es. ¿Verdad? No lo es, esas son partes, son cuestiones también religiosas que entran en la educación. Entonces, le decía a ellos, si es por cuestión de tu trabajo, tú sabes como hijo de Dios de que esa práctica está mal, ¿sí? Pero sí debes aclarar que tú lo harás meramente por cuestión laboral. No es porque tú eres una persona que te guste hacerlo o te deleites en hacerlo. No, sino que yo digo esto de una forma así laboral, o sea, se puede hacer. Recuerden que estamos en un tiempo muy diferente, o sea, pero la Biblia es relevante aún en ese tiempo, pero sí, si es por cuestión laboral y tú sabes y has aclarado que tú eres un cristiano, Dios conoce tu corazón. Dios sabe que no lo estás haciendo por gusto, no lo estás haciendo porque te parece o tú lo crees, sino que es más que nada por una cuestión más laboral. Ahorita mis hijos que están estudiando en la escuela donde están, dijeron, este jueves van a ver de eso, ¿no? En el canal Picham. El viernes es consejo técnico y el lunes es del primero. Entonces nos dijeron los maestros, ¿van a asistir sus hijos en esa cuestión? Le dijimos al maestro, no van a asistir, ni el jueves ni el lunes. Oye, pero el lunes le van a bajar puntos por eso, que le bajen puntos. O sea, si está en tus posibilidades, yo le diría esto también al maestro, si está en tus posibilidades no participar, aprovéchalo. Pero ahora si es una cuestión más obligatoria, esa es parte de, pero sabemos que no lo estás haciendo por convicción, sino que es más cuestión más laboral. Entonces, te digo, si está en él el no participar, qué mejor. Nosotros tenemos la oportunidad de decir no, y no van a participar, ¿sí? Y mis hijos lo saben y lo comparten, y les han dicho a sus maestros, maestra, yo no participo. Ok, ya, por eso los maestros nos hablaron. Oye, nos dijo su hijo que no va a participar. Hay esta cuestión, si no participa, no importa. O sea, si hay la oportunidad de que no participe, si podemos que no participe, no lo hacemos. Pero ya una cuestión más de un maestro, es un poquito más complicado porque son requisitos ya de un programa ya escolar, ¿no? Incluso hasta el carnaval es parte de ello, ¿no? Entonces, hay cristianos que son presidentes municipales que lo organizan, ¿sí? Lo organizan y todo lo demás, pero pues no es porque ellos les parezca o están de acuerdo, sino que ya es por su función más como un servidor público. Entonces, más que nada en esa dirección va. Sí, así es. Hermanos, ¿alguien más tiene una pregunta o hasta aquí llegamos esta noche? No veo. Pastor Carlos, ¿nadie? Ok. ¿Nadie? Bueno, ok. Bueno, Pastor, esas han sido todas las preguntas. Agradecemos mucho que haya venido. Espero realmente, hermanos, que esto nos haya quedado no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y que también nuestras dudas se hayan pues resuelto, ¿verdad? Y vamos a pedirle al pastor si puede orar para terminar, una oración final, y ya después unos avisitos rápido. Ok, vamos a orar, hermanos. Señor de toda la gloria, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias también, Padre, porque usted ha hablado a nuestro corazón. Pedimos primeramente, Señor, que usted cambie y toque nuestro corazón. Reconocemos que usted es el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo a morir por nosotros, el que ha dado su vida por nosotros. Pedimos que nuestro corazón sea transformado por esa palabra tuya.
bendice la vida de los oyentes. Si alguien en esos momentos fue tocado, Señor, fue llamado por ti, oramos en el nombre de Jesús para que usted haga esta obra en su corazón. Dios bendito, confirma esta palabra y que tú seas el dueño de su vida como lo has sido en nosotros. Recibe todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.